Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Bueno, Gusto estar en tu programa. una nueva crisis internacional desde el punto de vista financiero, ahora enfocada en Europa, básicamente comienza en Grecia, pero parece expandirse. ¿Esto es similar a lo que pasó en Estados Unidos hace 2 años? ¿Forma parte de la misma cadena de crisis que se vienen sucediendo en estos últimos años o tiene algunas características diferenciales? No, creo que tiene algunas características diferenciales y bien marcadas. La crisis que se originó o que explotó con la caída de Lehman Brothers a finales de 2008 tenía su fundamento en un grado muy alto de incobrabilidad del sector privado a través de las hipotecas subprime. Acá de lo que se trata en la actualidad, la crisis que ha explotado ahora con la disminución por parte digamos, de las calificadoras de riesgo, de la calificación de Portugal, de Grecia y también posteriormente de España, está vinculada más a un problema de endeudamiento soberano, que no tiene nada que ver con la incobrabilidad del sector privado, que generó prácticamente una crisis absoluta del sector financiero. Acá lo sumo el sector financiero en distinto grado, y distintos bancos pueden estar más expuestos y otros menos expuestos a la deuda soberana de Grecia, de Hungría o de España, pero en definitiva es una deuda soberana que tiene como medida fundamental un ajuste importante de todas las economías europeas, desde Alemania, pasando por Italia, España, Hungría, todos han planteado su ajuste, y lo que hoy preocupa más que un crash en el sistema financiero es una desaceleración del crecimiento global, que nadie pensaba que iba a ocurrir esto este año. Todos pensaban que iba a crecer de manera moderada el mundo, pero a un 4, un 3, un 4%, y de repente los ajustes fiscales que tienen que hacer los países europeos, obviamente que van a generar una desaceleración en el crecimiento, y ese es el temor de que haya un decrecimiento en el crecimiento global, con lo cual la preocupación es distinta. Antes me parece que estaba en crisis el sistema financiero mundial, ahora lo que está en crisis la preocupación más importante es que no exista un crecimiento global como el que todo el mundo creía que se iba a producir en este año, en el año 2010. De todas maneras, estamos hablando, vos planteás la diferencia desde el punto de vista de que lo de la subprime fue un endeudamiento privado y este sería un endeudamiento Un público. evento Pero público, y a estamos su hablando, vez que va a afectar más a Europa, yo creo que Estados Unidos va a crecer, que China va a crecer, que Japón va a crecer. De hecho, los datos así hablan. los datos así hablan. Anualizadamente Brasil en el primer trimestre creció el 9%. Se conocieron hoy indicadores de China y de Japón respecto a su crecimiento también muy importantes. Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal ha sido bastante concreto en cuanto a sus palabras hoy. Es más, a las 15 horas de Argentina se está presentando el libro BASE, digamos, de la Reserva Federal, que es donde están todos los datos más importantes vinculados a la economía de Estados Unidos, y bueno, también hay perspectivas de que haya un crecimiento en Estados Unidos. Yo creo que los mercados funcionan de acuerdo a más expectativas, pero la economía real, que es la que verdaderamente termina mandando, y cuando haya una corrección importante en los mercados van a terminar ayornándose los mercados a ese crecimiento sostenido de la economía real. Desde el punto de vista de lo que es el continente americano y también Australia o el continente asiático, hay una expectativa buena de crecimiento a pesar de la recesión europea. Volviendo al tema del sistema financiero mundial, en este caso, ¿por qué se produce este sobreendeudamiento? ¿Por qué los bancos prestan a estados que son deficitarios? ¿Por qué prestan a insolventes, digamos, deudores hipotecarios? ¿Por qué se produce este fenómeno hasta que estalla, digamos? ¿Por qué no se generan los mecanismos de contención o de prevención para que esto no suceda? ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Con respecto, lo veo distinto al tema de lo que, vuelvo a repetir, lo que era subprime. Yo creo que ahí era una cuestión de una sofisticación financiera que llevó a que quien estaba adquiriendo papeles tenía tal grado de apalancamiento ese papel que ya ni siquiera sabían, no habían estudiado el cliente. Digamos, un banco comercial que evalúa un cliente para darle un crédito y le otorga el crédito, conoce a su cliente, sabe quién se lo está dando. Cuando hay intermediación en el mercado secundario de papeles que son derivados de otros papeles y así sucesivamente,
En definitiva, cuando se adquiere un papel que puede estar muy bien calificado, pero que tiene un grado de apalancamiento tan grande, puede resultar incobrable y no se ha dado con conocimiento de quién es el cliente, sino que se compran papeles que representan activos subyacentes Papeles de papel. de papel. Entonces,